Se conoce popularmente en Andorra con el nombre de La Burrica. Su año de fundación fue en 1957, siendo la primera cofradía en incorporar ruedas en su peana, lo que facilitaba considerablemente su movimiento. Las fotos seleccionadas testimonian esos primeros momentos de la cofradía. Los cofrades fundadores posan con la indumentaria original, en la que no se incluía la capa en la escalinata del antiguo ayuntamiento, y como curiosidad constatamos la presencia de un cofrade con tambor, ya que La Burrica contó varios años con el sonido de tambores tañidos por los propios cofrades. Podemos ver diferentes instantáneas a lo largo del recorrido procesional, reconocibles la avenida San Jorge y la avenida 2 de Mayo, en la que puede observarse con total nitidez la antigua gasolinera existente ubicada en la que ahora es la tienda de Ideas. Como elemento característico, las palmas que portan los cofrades acompañando al grupo escultórico que consta de 5 imágenes. Conocemos por testimonios orales una anécdota ocurrida en el transporte de las figuras desde el taller de Olot, en Gerona, cuando la Guardia Civil detuvo al camión que las transportaba conducido por el andorrano Luis Bielsa, que tras la pregunta de la Guardia Civil sobre qué transportaba contestó: «¿Qué voy a transportar? Santos y vírgenes». Denominada popularmente el Angelico, cofradía que ya existe desde el siglo XVIII y desde siempre vinculada a los vecinos de las calles Mayor, entonces llamada Carnicería, y sus calles adyacentes. Las imágenes, Cristo y el ángel, se guardaban en una capilla de la calle Mayor que todavía existe en la actualidad y las recoge. El paso nuevo se adquiere en 1964. La antigua peana se adornaba con laurel traído desde el huerto Valdoria, en el término de Albalate. Podemos ver al detalle las figuras del paso antiguo. La primera indumentaria de la cofradía, la peana ornamentada y dispuesta a procesionar, así como un grupo de cofrades ya con capas. La fiesta del Angelico, celebrada el 4 de septiembre, tenía un gran arraigo y devoción entre los cofrades y el pueblo en general, entonándose unos hermosos gozos dedicados al Angelico. También era costumbre que, al finalizar la procesión del Santo Entierro y recoger el paso, los mayorales obsequiaban a los cofrades y acompañantes con pastas y moscatel. Conocida como el Melero por el gran parecido de la columna en la que está atado Cristo con un vaso de los que se utilizan en la elaboración de miel, existe desde aproximadamente 1830. La imagen antigua simbolizaba a Cristo atado a una columna de piedra maciza. La imagen actual se compra en 1942, añadiéndose en 1965 un sayón y un soldado romano que portan flagelos. Las fotografías seleccionadas evocan la imagen de Cristo, entonces todavía en solitario, portada por 4 cofrades que, al igual que el resto de cofradías, vestían con la tradicional túnica negra y tercerol. También apreciamos la antigua indumentaria, así como niñas vestidas de samaritanas que desfilan delante del paso. Esta cofradía también dispone de unos cuantos tambores que entre 1978 y 1993 acompañaron al paso en las procesiones. Procesionan por primera vez el 19 de marzo de 2005. Es una cofradía que, en cierta manera, retoma el lugar que dejó en Andorra la cofradía de Pilatos, conocida en nuestro pueblo como Arañagatos. Las 4 figuras que forman el grupo escultórico son de tamaño natural. El emblema está formado por una corona de espinas rodeando un aguamanil y una caña. Es la única cofradía andorrana que incorpora matracas y carraclas. Las primeras están formadas por un tablero de madera con un mango para sujetarlo y un mazo que, al sacudirlo rítmicamente y chocar contra el tablero, produce un sonido grave muy característico. Las carraclas eran usadas ya hace muchos años en Andorra por los chicos en lo que se denominaba despertar de los santos. Constan de una rueda dentada y unas lengüetas que al girar producen un ruido singular. Los datos históricos nos hablan de la fundación de esta cofradía allá por 1870,
a cargo de un terrateniente. La imagen que todavía se conserva y que podemos ver detalladamente en alguna de las fotografías se salvó en la guerra civil de su destrucción. También se conserva el antiguo paño, que representaba el rostro de Jesús y que es reproducción fidedigna del que tiene la Verónica en Jaca. Las fotografías también nos recuerdan con total fidelidad la antigua vestimenta de la cofradía y la presencia de samaritanas delante del paso de la Verónica. La tradición evoca que las agujas que servían para sujetar las faldas de la primera imagen de la Santa se recogían cuando terminaba la Semana Santa y se repartían entre los cofrades porque se decía que tenían gracia para sacar bien las pinchas que se clavaban en las manos los segadores. Surge esta cofradía a mediados del siglo XIX a través de un rico terrateniente de Andorra que donó sus propiedades a la Santa con objeto de que sus cofrades siguieran haciéndose cargo de ellas. Hacia 1960 los cofrades de la Magdalena eran los únicos que no usaban capirote, empleando en su lugar un tercerol blanco. Ese detalle podemos verlo perfectamente en algunas de las fotografías. Como curiosidad, se puede constatar que la indumentaria de la cofradía no incluye capa. En otra de las fotos observamos la imagen antigua portada por 4 cofrades vestidos con ropa de calle. Esta imagen, al igual que las más antiguas, solo constaba de rostro y brazos con un armazón de madera. El volumen de la figura lo conseguían colocando un aro de sardinas en la falda negra. Según testimonios orales, parece que esta figura llevó en las manos un paño blanco y después una copa. También en esta cofradía era muy habitual la presencia de niñas vestidas de samaritanas, que desfilaban con sus fajicos de trigo delante de la peana. Al igual que la Verónica, las chicas que desvestían la imagen recogían y guardaban las agujas bendecidas. Ya en el siglo XVIII existía en Andorra una imagen representativa de Jesús Nazareno que, al parecer, estaba vinculada claramente a la Cofradía de la Sangre de Cristo. El Nazareno como tal se crea hacia finales del siglo XIX, siendo su fundador Macario García Valero. La primera imagen fue destruida en 1936, conservándose la túnica original que la vestía. Se adquiere una nueva imagen en 1939. Se trata de una preciosa talla de madera de cuerpo entero. En una de las fotos vemos el paso del Nazareno a plena luz del día. Se trata de un sábado santo al que se decidió trasladar la procesión del Santo Entierro, que no se pudo celebrar por las adversas condiciones meteorológicas. La experiencia no resultó nada alentadora, ya que nunca más se ha vuelto a repetir. La imagen del Nazareno era escoltada por los penitentes durante los recorridos procesionales. De singular espectacularidad resulta el cruce que realizan los penitentes al inicio de cada procesión, rodeando a la peana del Nazareno, que se coloca en el centro de la plaza de la iglesia. Se funda entre 1800 y 1825. La imagen primitiva, de la que no se conservan fotos, fue destruida en 1936, comprándose una nueva en 1948. Esta imagen, tal como podemos observar, representaba a un San Juan joven, con una águila con las alas abiertas a sus pies y un cáliz en su mano izquierda. Las fotos nos muestran a esta imagen en plena procesión del año 1954, siendo portada por 4 cofrades con las habituales túnicas negras y terceroles en la cabeza, así como las trancas que se usaban para apoyar la peana y poder descansar. También queda para la posteridad un grupo numeroso de cofrades posando en diferentes años en idéntico escenario. El paso actual tiene 3 figuras a tamaño real: Cristo crucificado en el centro, acompañado a su derecha por la Virgen María y a la izquierda por San Juan. Entre las anécdotas que jalonan la historia de esta cofradía, destaca la que hace referencia a sus grandes dimensiones. Ello provocó problemas para poder transitar por algunos tramos del recorrido de las procesiones. Ocurrió que se enganchaba la cruz en los cables del tendido eléctrico, por lo que resultó necesario rebajar el tronco de la misma. En esta cofradía también intervienen muy a menudo niñas vestidas de samaritanas.
Se funda en 1958 a raíz de una promesa familiar, y una de las fotos recogida nos testimonia precisamente la primera procesión en la que intervino esta cofradía, rodeada por cierto de una gran expectación. Su grupo escultórico es una réplica de la Piedad de Miquel Blay. La Virgen María aparece sentada sosteniendo en sus brazos a su hijo yacente. Tras ellos, la cruz con el sudario. Es una composición artística impactante para el espectador y muy realista. En alguna de las fotos quedan evidenciadas los lazos familiares de las cofrades. Precisamente, este carácter familiar estaba muy acentuado en muchas de las cofradías andorranas que con el paso de los años han ido permitiendo la incorporación de cualquier persona interesada en formar parte de las mismas. Es característico en la Piedad el uso de pebeteros portados por niños, en los que se quema incienso durante las procesiones, impregnando de un olor penetrante todos los rincones. Es un signo identificativo de esta cofradía. Como curiosidad, en el año 1985 se rompió la cruz, interviniendo sin ella en la procesión del pregón. La imagen de la Virgen aparece ya citada en 1788 y pertenecía a la Asociación de Esclavas de la Santísima Virgen de los Dolores, que estaba formada por chicas solteras y de buenas costumbres, que tengan la venia de sus padres o encargados y que hayan sido admitidas a la primera comunión. La peana con que procesionaba la imagen pertenecía a 4 familias. La actual imagen es la tercera que se recuerda. Se trata de un armazón con las manos articuladas, tronco y rostro al estilo de los antiguos pasos de la Semana Santa. El rostro de la Virgen emana una tristeza dulce y sobrecogedora. Acompañaban a la Virgen, tal como podemos ilustrar con alguna instantánea, mujeres vestidas de negro con escapulario y portando 7 faroles, uno por cada dolor de la Virgen. Como curiosidad, nos cuenta la tradición oral que durante el ataque que sufrió la procesión en el año 1936, se cargaron la Virgen a las costillas 3 personas que pudieron introducirla a duras penas en la iglesia. Han existido 2 cofradías distintas del Santo Entierro. La primera, cuyo paso fue destruido en 1936, desapareció tras la contienda civil. Su origen aproximado podría fecharse en el siglo XIX. La cofradía actual se funda en 1940 comprando una imagen de Cristo yacente en Palau de l'Argensola, Lérida. La imagen actual se compra en 1965 en Olot. La primera imagen que aparece en las fotografías era un Cristo yacente dentro de una urna de cristal y tenía un peso considerable. Se guardaba en una capilla lateral de la iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora hasta las reformas y repicado en su interior en los años 1972 y 1973. De allí se trasladó a la ermita del Pilar, conservándose hoy en día en un domicilio particular. La actual imagen es mucho más expresiva y estilizada que la antigua. Los lazos familiares de esta cofradía se evidencian al ver alguna de las fotos recopiladas. El paso del Santo Entierro fue escoltado durante muchos años por la Guardia Civil y también lo acompañan tradicionalmente 4 penitentes. Se crea el 14 de noviembre del 2008 y procesiona por vez primera en Andorra el Domingo de Resurrección del 2009. Esta cofradía recupera una procesión muy antigua que se había perdido en Andorra a mediados del siglo XIX. El grupo escultórico es obra de Luis Espinosa y consta de una figura de Jesús resucitado y de la imagen de María Magdalena. Los cofrades no portan capirote ni farol, luciendo un clavel en la mano en la procesión del Domingo de Resurrección. La procesión de Jesús resucitado cierra la Semana Santa de Andorra y en ella participan el resto de cofradías andorranas ataviadas con su vestimenta propia, pero sin capirote,
formando un conjunto procesional bello que sirve como perfecto colofón a una celebración tan importante dentro del calendario festivo andorrano. Surgen en 1994 por iniciativa de un grupo de mujeres ilusionadas en recuperar algo perdido, las esclavas de la Virgen. Históricamente, lo más acertado es considerarlas como las herederas de las mujeres enlutadas con mantilla y peineta que acompañaban a la Virgen Dolorosa en la década de 1950, cuando se instituyó la Procesión de la Soledad en Andorra. Usan vestido, mantilla y guantes negros con peineta en la cabeza. Portan también vela o cirio y escapulario blanco. Acompañan a la Dolorosa en las procesiones del Santo Entierro y de la Soledad. En 1978, a instancias del entonces párroco de Andorra, Mosén Pedro Ruiz, un grupo de personas fundaron la Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos. Esta fundación va ligada a la imagen del Cristo del Perdón. Dicha imagen pertenecía a la familia Coderque y se encontraba empotrada en una de las paredes del coro de la parroquia. Tras la remodelación del templo, la mencionada familia la donó a la iglesia con la intención de que se hiciesen cargo de la misma los tambores, sacándola en las procesiones. Aquel año, el antiguo Cristo del Perdón pasó a denominarse Cristo de los Tambores y Bombos. La imagen del Cristo se elaboró en Olot. En su base aparece una firma con la leyenda J.M. Larrauri y la fecha de 1938. Esta imagen es acompañada por cofrades con antorchas, adquiriendo una emotividad especial la procesión de las antorchas en la madrugada del Viernes Santo, en la que el Cristo de los Tambores y Bombos es bajado desde San Macario. Previamente, esta imagen se sube al cabezo de nuestro patrón en la tarde del Domingo de Ramos. En torno al Cristo de los Tambores y Bombos se aglutinan todos los andorranos que con estos instrumentos participan en nuestra Semana Santa. Pues la verdad que con el equipo que tenía en la Junta Directiva, pues lo pasamos bastante mal porque eran los principios, venía ya de Quílez, José María Quílez, que estuvo antes de ser el primer presidente, y luego quedó unos años que quedó vacío, y nos mandó Isidro Guía, nos mandó a José Monzón, a Rafael Capapé y a mí a la Junta local, o sea, a la Ruta de Tambor y Bombo, para representar a Andorra. Entonces, cuando subimos aquí a Andorra, pues creamos lo que es la Junta Local de Tambores y explicamos el tema, y entonces ya se hicieron una votación y entonces me nombraron a mi presidente. Bueno, entonces sí, José Monzón fue tesorero y vicepresidente fue José Luis Pellicer. Y entonces cuando nombramos a la Junta y ya nos empezamos a trabajar, se hizo ya el primer pregón de la Semana Santa aquí en Andorra, a cargo de Antonio Bon, y así años sucesivos se ha ido nombrando un pregonero de andorrano ausente. Pues también lo que se hizo en esta nueva Junta, se creó la Escuela de Tambores y Bombos, y de profesor, el primer profesor fue el José Luis Pellicer, Ángel Planas con el bombo, y Pili, la de la imprenta, Pili y la Nines, la mujer de José Luis Pellicer. Se hicieron unas viñetas para hacer unas normas de la Semana Santa, porque antes se llevaba, uno iba con túnica blanca, otro con túnica azul, otro con túnica negra, en fin, que era un dispar de cofrades que salían de diferente forma. Entonces se fue mentalizando a la gente para que se pusieran todo de túnica negra, se quitaban los botones colorados que se llevaba y se dejó la faja roja para la distinción del resto de los pueblos. ¿Qué más te voy a decir? Se hizo las primeras procesiones de las antorchas también, a San Macario, y en el Viernes Santo, por la tarde, pues por la noche. Bueno, pues la diferencia de la Semana Santa de antes a la de ahora, en sí, los actos son los mismos. Lo que pasa es que se ha ganado en organización
y se ha ganado en la gente en colaborar mejor y acudir más a los actos. Antes también, ahora, por un lado, es mejor, pero vamos, tampoco le veo mucho beneficio, es el subir a San Macario a las 2 de la mañana, porque a las 2 de la mañana Andorra se queda desierto. Antes se subía a las 5, pero claro, también se subía en esas condiciones que se subían ya. La gente ya medio cargadica y haciendo ya un poco el burro o eso. Si fuera una hora más intermedia, pues a lo mejor podíamos ganar algo más. Penitentes.
Con esta curiosa denominación se conoce a la Guardia Romana en Andorra. No se han encontrado hasta el momento referencias documentales sobre su origen exacto. Sí que se conserva una relación de personas que han representado a longinos desde mediados del siglo XIX. Entre ellos mencionamos al tío Blas el Alecán, al tío Manuel el Bartolo, al tío José el Ventero, al tío Mariano el Rey, al tío Francisco Ciércoles el Botero y más recientemente a José María García el Chaquetas, a Ricardo Cortés y a Roberto Villanueva, entre otros. La foto más antigua del archivo nos muestra a los penitentes con alabardas y unos cascos que cubrían completamente sus rostros. Llamaba la atención Longinos, que usaba polainas, falda con puntilla y pañuelo al cuello. A finales de los años 50, Mosén Carmelo Aguilar, entonces párroco de nuestra localidad, crea una nueva banda que podemos admirar en otra de las fotos, en la que aparecen todos sus componentes en la escalinata del antiguo ayuntamiento. Los penitentes desfilan acompañados de las cornetas y tambores, que marcan un toque lento y cadencioso, que permite acentuar muy bien los pasos, logrando una impresión de oscilación colectiva de izquierda a derecha, obteniendo un resultado muy marcial y militar. Constituyen los penitentes un elemento muy importante en los desfiles procesionales y participan también en el desfile de estandartes el sábado de Pasión. Al hablar de los penitentes, podemos decir que no existen referencias documentales escritas sobre el origen de los mismos y su presencia en la Semana Santa. Sí que por tradición oral, si preguntamos a las personas mayores, nos dicen que han existido desde siempre. Lo que es verdad que se conservan pues, una serie de nombres de personas que han ido haciendo de Longinos, que es digamos el capitán de la guardia, desde prácticamente mediados del siglo XIX. Una serie de personas que, bueno, pues, por ejemplo, podríamos mencionar entre los más antiguos al tío Blas el Alecán, al tío José el Ventero, al tío Manuel el Bartolo, al tío Mariano el Rey, al tío Francisco Ciércoles el Botero, pues, y más recientemente a personas que ya son conocidas más o menos por la gente. Estos soldados siempre han necesitado algún tambor y alguna corneta para poder participar en la Semana Santa en los desfiles procesionales y hacer ese paso tan característico que tienen y que tanto llama la atención a la gente. Entonces, a lo largo de la historia, pues, tanto los penitentes como el acompañamiento que han podido tener en cornetas y tambores pues ha estado un poco condicionado por la disponibilidad de la gente y ha pasado por distintas etapas, en algunos momentos mejores, con más presencia de gente, y en otros pues con menor presencia de gente. Afortunadamente, a finales de los años 50, el entonces párroco de Andorra, Mosén Carmelo, pues creó una banda que, bueno, pues hay testimonios gráficos en la cual se puede observar perfectamente cómo estaba compuesta, y ahí sí que ya aparecían mayor número de gente que tocaba la corneta y el tambor acompañando a los penitentes y que por tanto también formaban una sola banda. Después de ello, pues también hubo bastantes problemas, hasta el punto de que para que los penitentes tuviesen presencia en la Semana Santa, pues fue necesario convencer a los quintos para que utilizasen los trajes y saliesen en las procesiones. Después, pues ya la cosa se organizó mejor y hubo pues determinadas personas que decidieron participar, y entonces adquirieron trajes mucho más apropiados a los tiempos modernos, y a partir de ahí ya la cosa funcionó mejor. Eso en cuanto se refiere a los lanceros. En cornetas y tambores pues también se decidió impulsar un poco. Estaban los ánimos alicaídos y se decidió impulsar un poco para saber si se podía incrementar la banda, y efectivamente pues se logró, hasta el punto de que hubo que parar en 53 personas, que son los actuales componentes de la banda de cornetas y tambores. En cuanto a los lanceros también, ahora son un grupo muy numeroso. Se incorporaron 6 nuevos soldados o 6 nuevos legionarios, y lo último que se hizo fue incorporar a 4 arqueros. Entonces aproximadamente son unas 30 personas, y como he dicho antes, pues lo que hace referencia a cornetas y tambores, unas 53.
La fotografía más antigua de la que se dispone nos permite ver cómo vestían a principios del siglo XX los que entonces eran penitentes. La verdad que hay unas diferencias importantísimas en cuanto a la utilización de vestuario. Por ejemplo, llama mucho la atención que empleaban alabardas, por eso en algunas poblaciones de aquí de Aragón se les denomina alabarderos, porque era una especie de lanza en forma de alabarda. Y además también utilizaban unos cascos que les cubrían completamente los rostros, igual que ocurre en algunos otros pueblos, y que también aparecen en esa fotografía. Llamaba mucho la atención Longinos, que como hemos comentado antes era, digamos, el capitán, y este utilizaba pues incluso polainas y una especie de puntillas en faldas. Y también llamaba mucho la atención que había varios de los componentes de la banda pues que utilizaban lo que entonces se empleaba en la cabeza, que era ni más ni menos que pues un pañuelo de cachirulo. Es decir, que había pues un vestuario que tenía que adaptarse a la situación de la época. Posteriormente, cuando Mosén Carmelo crea esa banda que hemos también mencionado, pues los trajes ya que se adquieren son lógicamente mucho más nuevos, y entonces ahí ya aparecen incluso varias personas que hacen de capitanes, sigue apareciendo Longinos y siguen apareciendo los lanceros, que entonces sí que utilizan, o los soldados que utilizan lanzas y que utilizan también un peto que les cubre pues la parte del pecho y también por la espalda. Y ya más recientemente lo que se adquiere era un poco con la idea de mantener aquella estructura metálica como peto, pero ya también se incorporan escudos y se sigue manteniendo la lanza. En cuanto a las cornetas y los tambores, pues en aquella foto que hemos mencionado tan antigua, únicamente aparece una corneta y un tambor. Después, pues sí que, sobre todo con la presencia de un señor que tenía, la verdad que un repertorio muy amplio y que supo encauzarlo muy bien dirigido hacia la Semana Santa, con la incorporación incluso de saetas, que era Ricardo Tormo, que hizo una gran labor en este sentido, y sobre todo en el Colegio de Salesianos. Pues la verdad que la cosa ya fue tomando forma y bueno, pues tanto cornetas como tambores en algún momento han podido tener mayor o menor presencia, y actualmente pues bueno, en la sección de cornetas se pueden encontrar 3 instrumentos diferentes, que son los cornetines de llavín, las trompetas de pistón y luego los heraldos, que son esas cornetas alargadas que tanto llaman la atención a la gente. Y en la sección de tambores pues se encuentran también los propios tambores, los timbales, que producen un sonido muy característico, y además los 3 bombos. En los últimos años se han revitalizado considerablemente y han logrado recuperar algunas costumbres ya perdidas, como la guardia real ante el monumento y el paso antiguo con golpeo de las lanzas en el suelo.